Este plato de atún es tan rico que no necesita cocinado. Queda sabroso, cremoso y es perfecto para cualquier ocasión que se precie. Para preparar esta tarta salada, vamos a comenzar por su base. Necesitaremos 150 gramos de galletas saladas. Viértelas en el vaso de tu procesadora y tritura hasta dejarlas hechas migas. Vierte las galletas en un bol grande, en el que también añadiremos 80 gramos de mantequilla sin sal, ya fundida. Con la ayuda de una espátula, mezcla bien ambos ingredientes. Para dar forma a nuestro plato, voy a usar este molde redondo desmoldable de 20 centímetros de diámetro. Vierte las galletas en el interior del recipiente y extiéndelas por toda la base. Para un resultado compacto, puedes usar un vaso o una espátula para presionar mejor. Ahora, llévalo a refrigerar 30 minutos a la nevera. Mientras tanto, vamos a ir preparando su relleno. Antes de nada, dejaré en remojo 4 hojas y media de gelatina, o el equivalente a 7 gramos si prefieres gelatina en polvo. Déjalas hidratando unos minutos. A continuación, toma un bol grande y vierte en él 400 gramos de queso crema, junto con 100 gramos de queso de cabra para darle un sabor más acentuado al relleno. Toma tus varillas eléctricas y bate los quesos hasta que queden integrados. A continuación, iremos agregando el resto de ingredientes. Empezaremos por 150 gramos de atún enlatado, preferiblemente al natural ya escurrido. Seguiremos con 90 gramos de pimientos del piquillo, o si lo prefieres puedes usar pimientos asados. Lo importante es picarlos finamente para que puedan repartirse mejor por todo el relleno. También te aconsejo añadir 80 gramos de pepinillos agridulces. En mi caso son de tamaño pequeño. Déjalos bien picados y agrégalos al bol. Por cierto, si hace poco que te has unido a nuestra cuenta de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Por último, picaremos el equivalente a 2 cucharadas soperas de perejil fresco. Añade un poco de sal y mezcla todo hasta que quede integrado. Después, reserva. Vámonos al fuego. Toma 50 ml de leche y viértela en un cazo pequeño. Escurre la gelatina y añádela también. Iremos removiendo a fuego bajo hasta que quede disuelta en pocos segundos. Después la incorporaremos a la mezcla anterior y removeremos hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora toma 100 ml de nata para batir o crema de leche. Es importante que esté bien fría. Con tus varillas, bátela hasta que quede semimontada. Con una textura como esta será suficiente. Añádela al bol e intégrala mediante movimientos envolventes para que no pierda su volumen. En el día de hoy quisiera darle las gracias a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Janet López y Rosy Ortega, por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana. Perfecto, recupera nuestro molde de la nevera y vierte el relleno encima de la base de galleta, ya compacta. Nivela la superficie y llévalo de nuevo a refrigerar al menos 4 horas antes de servir. Pasado este tiempo, nuestra tarta salada tiene este aspecto delicioso. Pero espera, te aconsejo cortar en rodajas finas un pepino de tamaño mediano. Sécalas con papel y colócalas por encima de nuestra tarta para ver lo bien que luce. Así de simple es preparar este plato, que seguro te vendrá genial para cualquier ocasión especial. Si te ha gustado, me encantará leerte en comentarios y como siempre, te invito a seguir nuestra cuenta de Food & Glory para descubrir más recetas que saben a gloria. ¡Chao!